Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy nos toca hablar de los fármacos antidepresivos. Sabemos que estos fármacos van a ser utilizados para el tratamiento de la depresión. Hay diferentes trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo. Nosotros nos vamos a basar en la depresión y pues hay que recordar que la depresión tiene síntomas que no son tan deteriorantes quizás, pero sí puede llegar a su peor pronóstico, dado que esto va a concluir en el suicidio del paciente, ¿verdad? Va a llegar a un punto en el que nuestro paciente puede experimentar que ya no tiene ningún sentido continuar con la vida y entonces se presentará. Sabemos que la depresión es una alteración patológica del estado de ánimo con descenso del humor en el que predominan los síntomas afectivos. Cuando hablamos de síntomas afectivos nos vamos a referir a los sentimientos de dolor profundo, de culpa, de soledad, de tristeza patológica, de decaimiento, de irritabilidad, desesperanza o incluso la sensación subjetiva de malestar y la impotencia frente a las exigencias que nos da la vida o el entorno. Como dice acá, además en mayor o menor grado están presentes los síntomas de tipo cognitivo. Ya hemos hablado de estos síntomas de tipo cognitivo que se va a referir a la alteración o a la baja atención, la concentración, la memoria, los pensamientos de muerte o la ideación suicida. Cuando hablamos los de tipo volitivo, nos vamos a referir a la apatía, a la anedonia, al retardo psicomotor, el descuido en las labores cotidianas, etcétera. Y cuando nos referimos a lo somático, vamos a estar diciendo que son las manifestaciones muy subjetivas que tiene el paciente y subjetivas inespecíficas, como la cefalea, que sabemos que es el dolor de cabeza, la fatiga, que es el cansancio, los dolores, las alteraciones del sueño, las somatizaciones y también la propensión a diferentes infecciones. Esto va a ocasionar una afección global de la vida psíquica, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene depresión tiene un cuadro muy variado de diferentes síntomas, como ya lo hemos estado viendo. Y pues hay que recordar que la depresión es el segundo grupo de trastornos psiquiátricos más comunes. Habíamos dicho pues que la ansiedad es la que está pues encabezando la lista. Sabemos que hay dos síntomas que son imprescindibles para hablar de una persona que tiene depresión. Entonces, cuando hablamos de esto, tiene que estar presente o el estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o la capacidad de sentir placer. O sea, una persona con depresión va a manifestar en estas dos situaciones que les comento cualquiera de las dos. Entonces, eso es importante para darnos cuenta y enfocar nuestro diagnóstico hacia ese tipo de pacientes. Ahora, pues también hay diferentes situaciones que se comparan en cuanto a depresión, porque por ejemplo hay depresión endógena y reactiva, que se habla de una depresión endógena o biológica y una reactiva o psicosocial. Entonces, pues sabemos que la diferencia, pues ya lo dijimos, ¿no? Una tiene que ver con las propias manifestaciones internas del organismo y la otra con los factores externos. Entonces, las endógenas van a tener una sintomatología pues vegetativa y obviamente pues una mayor gravedad clínica y así como pues el riesgo de suicidio también muy alto. Cuando este término de depresión psicótica y neurótica pues ya prácticamente ya quedó en desuso, solamente lo coloco aquí para que entiendan que ya actualmente ya esto ya no se acepta, pues ya hablar de estos tipos pues ya sería hablar como que estamos todavía actualizados con el DSM-2, yo creo. Tenemos una depresión unipolar y bipolar, donde pues prácticamente la diferencia entre una y otra es que es pues meramente descriptiva, ¿no? La depresión bipolar pues va a tener más riesgo de psicosis y de suicidio que la unipolar. Y por último tenemos la depresión primaria y la depresión secundaria. Cuando se habla de la depresión primaria, esta pues va a ser de forma independiente a un cuadro clínico
afectivo, mientras que la secundaria se va a referir que va a aparecer tras la alteración médica o psicológica. Y obviamente, ¿quién tiene más riesgo de suicidio? Pues la depresión que es primaria, ¿no? Entonces estos son los tipos que luego se manejan en diferentes bibliografías, pues, pero aquí ya quedamos para entenderlo, ¿no? Entonces, cada una pues tiene sus propias características, no nos vamos a meter a hablar de todas ellas, sino nada más entender cuáles sean las diferencias claves entre una y otra. Como decíamos, bueno, hay situaciones que decíamos, pues a ver, una depresión primaria y una depresión secundaria. Cuando hablamos de la primaria ya hemos dicho que esto pues va a ser de forma independiente a un cuadro clínico afectivo, y que decíamos que la secundaria puede ser consecuencia de un problema médico o psicológico. Entonces, cuando hablamos de la depresión secundaria vamos a tener diferentes eh, enfermedades que la pueden desencadenar. Por ejemplo, las enfermedades neurológicas que te pueden llevar a eso, para hablar por ejemplo del Parkinson, el Huntington, la cura de Huntington, el Alzheimer y cualquier otra de las demencias, algún tumor en el cerebro, el hecho de tener epilepsia, alguna infección del sistema nervioso y los traumatismos craneales. En cuanto a enfermedades endocrinológicas, esto pues tiene que ver con las glándulas y las hormonas que se produzcan. Pues hay enfermedades, por ejemplo, como el hipotiroidismo, que es de donde más se tiende a tener ese estado de ánimo caracterizado pues por una baja autoestima, por tristeza, etcétera. ¿Cuáles otras? Pues las enfermedades que tengan que ver con las glándulas suprarrenales. ¿Qué más? Pues tenemos en las infecciones sistémicas, ya hablando de, por ejemplo, la transmisión sexual como el VIH o SIDA. Algunas otras como el lupus, la artritis, etcétera. Y también vamos a tener pues que no nada más es por enfermedad, sino también puede ser desencadenada por algunos tóxicos, ¿sí? Como por ejemplo el alcohol, la cocaína o las anfetaminas, y también fármacos. Hay muchos fármacos que pueden provocar una depresión secundaria cuando se consumen. Por ejemplo, ¿cuáles? Algunos antihipertensivos que utilizan para la presión alta, algunos sedantes, por ejemplo, utilizar algunos antipsicóticos, lo que decíamos los barbitúricos, algunas benzodiazepinas, fármacos como los anticonceptivos también. Estos también tienen que ver con la labilidad pues emocional. Los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, ahí entrarían el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, etcétera. Y pues también algunos agonistas dopaminérgicos. Entonces, como pueden ver, hay una amplia gama de enfermedades y también sustancias que pueden provocar en nuestro organismo una depresión secundaria. Y bueno, ahora cuando hablamos de la prevalencia, ya habíamos dicho que pues la depresión es el segundo grupo de trastornos psiquiátricos pues más frecuente. Sabemos que solamente el 10% de pacientes que tienen este problema va a ser atendido por un psiquiatra. El otro 90%, prácticamente la mitad estaríamos hablando, va a llevar un tratamiento adecuado. Y lo que resta de ese 50%, por decirlo así, no va a llevar un tratamiento como es en forma. Entonces, estamos hablando de una situación pues delicada, porque si no tiene su tratamiento sabemos que la sintomatología puede hacerse más intensa hasta llegar a un paciente ya con una depresión ya que vamos a decirlo melancólica, ya donde ya prácticamente él piense que pueda ya no tenga una vida normal y que termine por suicidarse, ¿no? Hay diferencias en cuanto al sexo. Por ejemplo, se ha visto que en las mujeres siempre van a ser las más afectadas en cuanto a depresión y distimia. En cuanto a, por ejemplo, los trastornos bipolares y la ciclotimia, va a ser igual en hombres y mujeres. Y también el sexo es relevante en cuanto a las manifestaciones, dado que, por ejemplo, los varones van a tener más episodios maníacos y las mujeres siempre van a tener episodios más depresivos.
La edad sabemos que prácticamente es a la tercera década de la vida. Cuando aparece, estamos hablando de un promedio a los 40 años. Otra situación que tiene que ver es el estado civil. Cuando hablamos del estado civil, vamos a ver que se afectan más, en este caso, los hombres que están solteros, o las mujeres que están casadas con hijos, o las que se pueden dedicar al hogar, etcétera. Y también tiene que ver en la prevalencia en los niveles socioeconómicos. Bueno, estamos hablando de que esta es la depresión específicamente de los niveles socioeconómicos bajos, ¿sale? Entonces esa es la prevalencia que tiene esta enfermedad. En cuanto a etiología, bueno, hay muchas situaciones que hablan de cómo es que se puede originar esta enfermedad. Entonces, cuando se habla de etiología, vamos a hablar de un ritmo estacional que pues prácticamente se dice que puede haber brotes de la enfermedad o una incidencia en la primavera y en el otoño. Esto, claro, pues tiene que ver nada más con un pequeño porcentaje de pacientes, se habla de un 10%. Otra, pues habla de la influencia hormonal. Y aquí, al hablar de la influencia hormonal, estaríamos viendo, por ejemplo, en las mujeres entrar en la fase del ciclo femenino, del ciclo ovárico, uterino, vaya, ciclo menstrual. Cuando se habla de el síndrome premenstrual, ¿no? Es un ejemplo claro porque sabemos que ese síndrome pues aparece prácticamente antes de la menstruación y tiene muchísima sintomatología, tanto física como psicológica. Claro que no es el único, porque también hay, ya cuando esta sintomatología se vuelve muy intensa y predomina más lo psicológico, estaríamos hablando de un trastorno disfórico premenstrual que también se maneja en el DSM-5 y en los DSM anteriores. También, bueno, pues existen en esta etapa de la vida en las mujeres en el posparto. Sabemos que el posparto aparece, o el puerperio más bien, va a aparecer en las siguientes 42 días, o se habla de las próximas 6 semanas al nacimiento del producto, donde pueden aparecer cuadros puerperales graves en los que pues prácticamente la sintomatología va a ser muy muy grave, vaya, y estos tienen la recurrencia en embarazos posteriores. Lo malo de estos cuadros es que pueden llegar a tener, o puede surgir el infanticidio y también el suicidio. Y pues la ventaja es que realmente para la prevalencia de estos cuadros es muy baja. Sí, o sea, se habla de uno entre 100 más o menos, o de, vamos a ponerlo, es tan bajo que no es tan fácil llegar a este tipo de cuadros o a desarrollarlos, sobre todo pues lo hacemos en el puerperio, ¿no? Y hay otro que es muy leve, se llama el Materni Blues. Este habla de que son, pues más que nada son trastornos adaptativos que están relacionados con diferentes situaciones como el embarazo no deseado, los problemas con la pareja, los problemas económicos, la no aceptación del rol de madre. Y la ventaja es que son leves, pues prácticamente pueden durar pocos días, y también algo que favorece más esto es que ya no aparecen en embarazos posteriores. Cuando hablamos de genética, vamos a referirnos a los familiares de primer grado. Entonces, al hablar de esto, nos vamos a referir a que una persona que tenga un familiar de primer grado con depresión, vaya, un trastorno del estado del ánimo, puede tener 3 veces un riesgo mayor que una persona que no los tiene para desarrollar la enfermedad. En cuanto a factores bioquímicos, aquí se habla de pues todas las sustancias que van a participar. Por ejemplo, la disminución de la producción de serotonina, ¿sí? Que la serotonina sabemos que es un neurotransmisor prácticamente, o una hormona que funciona en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces sabemos que tiene muchas funciones. La serotonina inicialmente ni siquiera fue descubierta en el sistema nervioso, sino fue descubierta en los vasos, de ahí debe su nombre de serotonina.
porque la serotonina sabemos que cero se refería como a suero, o sea, lo que hay en la sangre. Y Nina, porque tenía un efecto en los vasos sanguíneos, entonces ahí se descubrió. Prácticamente ya después se le empezaron a encontrar muchos usos y ya y funciones más bien en nuestro organismo, sobre todo en el sistema nervioso, y sabemos que es la hormona que puede llegar a controlar pues el dolor, el sueño, la recompensa, tiene que ver con las adicciones, tiene que ver con el movimiento, con la emoción, en este caso la felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, se ha propuesto que una disminución de la serotonina porque en los pacientes que se han suicidado se han encontrado niveles bajos de serotonina. Otras, pues es la disminución de noradrenalina, de dopamina, acetilcolina y de GABA. En cuanto a lo que decíamos de la glándula suprarrenal, pues también se ha visto de que hay un aumento del cortisol en estos pacientes y también hay una disminución de la hormona del crecimiento y de la hormona estimulante de tiroides. Y esto pues se ha hecho o se ha demostrado en diferentes estudios, por ejemplo lo de la hormona de crecimiento. Se ha visto de que un niño cuando lo maltratan mucho y vive en esa situación, este, va disminuyendo la secreción de esta hormona. Entonces, un niño que está sometido constantemente o a estrés o a maltrato, vaya, que tenga que ver con una disminución del estado de ánimo, puede desarrollar o más bien puede dejar de crecer. Lo que dicen, no, luego, o sea, un niño sin amor prácticamente también deja de crecer, ¿no? Entonces, eso explicaría esos factores bioquímicos. Tenemos por otro lado los factores neuroanatómicos, donde ya se habla de pues alteraciones que tengan que ver con diferentes estructuras del sistema nervioso, como la dilatación de los ventrículos. Ya saben que los ventrículos es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Hay una disminución del volumen del lóbulo frontal, hay una disminución del flujo sanguíneo en la corteza prefrontal, que ya sabemos que pues tiene que ver con el juicio, el sentido común, las emociones, la profundidad de los sentimientos. También hay una disminución del flujo sanguíneo en los ganglios basales, que son responsables del movimiento, y también en los núcleos talámicos, y por lo tanto también hay una disminución de la actividad del sistema límbico. Cuando hablamos de factores neurofisiológicos, en estos pacientes también se ha visto que hay una afección del sueño, sobre todo a esto se refiere esto de los factores neurofisiológicos. En el sueño, pues prácticamente lo que sucede es que el sueño se vuelve más superficial, con muy pocas fases profundas, hay mucha actividad en el sueño de los movimientos oculares rápidos, hay demasiados ensoñaciones, hay pesadillas y obviamente la sensación de no haber eh, descansado. A eso se refiere con los factores neurofisiológicos. Y por último tenemos los factores psicosociales. Bueno, en estos factores psicosociales tiene que ver que, pues, por ejemplo, la mujer sea la jefa de la familia, que también se dedique exclusivamente a las labores del hogar, o cuidar a algún enfermo, tener un bajo nivel socioeconómico, estar en el caso, estar más desempleado, pues aquí esto aplicaría para los hombres, el tener el aislamiento social, el tener problemas legales, las experiencias previas o pasadas de violencia, consumir sustancias adictivas, y pues esos son los factores que más influyen en cuanto a lo social. Y pues obviamente que también el entorno influye aquí, porque pues si hay mucha violencia o si hay inseguridad o crisis económicas, pues aumenta la incidencia de estos síntomas. Hay también eso es en cuanto a lo social. En cuanto a lo psicológico, bueno, pues hay también eh, teorías como psicoanalíticas, como Freud, perdón, que nos dice que pues la depresión sería como el resultado, la consecuencia de la pérdida de una relación significativa, esto con el objeto amado, ¿verdad? O sea, el paciente va a dirigir la rabia por esta pérdida hacia sí mismo,
y en vez en vez de dirigirla hacia el acontecimiento responsable, ¿no? Entonces hay otras teorías que nos dice, por ejemplo, la indefensión aprendida de Seligman, que pues la repetición de experiencias negativas frente a las que uno no puede defenderse, pues va a terminar por producir en un sujeto una reacción de pasividad cercana a los sentimientos de inutilidad y desesperanza, ¿no? Entonces, aquí también es importante pues tocar esas teorías y también decir que tiene que ver con los trastornos de la personalidad. O sea, si una persona tiene un trastorno de personalidad ya previamente, se sabe que va a obtiene más riesgo de desarrollar depresión. Entonces, bueno, pues eso sería en cuanto a etiología. Todavía falta ver varios puntos sobresalientes, pero hasta aquí vamos a dejar este video. Cualquier duda, por favor háganmela saber, chicos. Estamos en contacto. Que tengan un buen día.